Rubí echó agua en los fuegos que ardían bajo las tinas, colocó los bancos encima de las mesas y se dispuso a cerrar el liásico azul. Pero justo antes de soplar para apagar la última lámpara, titubeó ante el espejo. Él había estado allí otra vez aquella noche, igual que todas las noches, durante toda la velada, sonriendo para sí mismo. Planeaba algo. Rubí había escuchado los consejos de algunas de las chicas que trabajaban en las películas, y ahora, además de la boa de plumas, lucía su última adquisición, un sombrero de ala ancha con un poco de ugrao. Creía recordar que se llamaban algo así como fresas. Todos le habían asegurado que causaba un efecto increíble. El problema, Rubí tenía que reconocerlo, era que se trataba de un troll muy atractivo. Durante millones de años, las mujeres troll se habían sentido atraídas instintivamente por trolls con la constitución de un monolito con una manzana en la cima. Los traicioneros instintos de Rubí no dejaban de enviarle mensajes ígneos por la columna vertebral, insistiendo insidiosamente de que aquellos colmillos largos y aquellas piernas torcidas eran todo lo que una troll podía desear en un compañero. Otros trolls, como Rock o Morri, eran mucho más modernos, por supuesto, y sabían hacer algunas cosas como usar el cuchillo y el tenedor. Pero Detritus tenía un algo tranquilizador. Quizá era la manera tan dinámica en que sus nudillos se arrastraban por el suelo. Y además, mucho más importante, estaba segura de que era más inteligente que él. Detritus tenía una especie de presencia imponente que a ella le resultaba fascinante. Ahí era donde volvían a entrar en acción los instintos. La inteligencia nunca había sido una cualidad importante para la supervivencia de un troll. Además, tenía que admitir que, por mucho que intentara disimularlo con boas de plumas y sombreros modernos, se acercaba ya a los 140 y estaba 200 kilos por encima del peso que marcaba la norma. Ojalá él pusiera en orden sus ideas. O al menos una idea. A lo mejor valía la pena probar aquel maquillaje del que le habían hablado las chicas. Rubí suspiró, apagó la lámpara de un poderoso soplido, abrió la puerta y salió a un laberinto de raíces. Un gigantesco árbol ocupaba todo el largo del callejón. Detritus tenía que haberlo arrastrado kilómetros y kilómetros para llevarlo allí. Las escasas ramas supervivientes atravesaban las ventanas o se alzaban impotentes por el aire. En medio de todo aquello estaba Detritus, sentado en el tronco con cara de supremo orgullo, con el rostro hendido por una sonrisa gigantesca y los brazos abiertos de par en par. ¡Tachán!, exclamó. Rubí dejó escapar un suspiro retumbante. El romanticismo no es sencillo para un troll. El bibliotecario abrió la página a la fuerza y luego la encadenó. El libro intentó cerrarse sobre sus dedos. Su contenido lo había convertido en lo que era,
un libro malvado y traicionero. Contenía conocimiento prohibido. Bueno, prohibido, lo que se dice prohibido, no. Nadie había llegado al extremo de prohibirlo. Principalmente porque para prohibir una cosa tienes que conocer qué es, y eso estaba prohibido. Pero desde luego contenía información de esa que, una vez la conocías, darías cualquier cosa por no conocerla. Nota al pie número 17. El Necrotelicomnicon fue escrito por un hechicero nigromante tlaxiano a quien todo el mundo conocía por el nombre de Ahmed el Loco, aunque la verdad era que él prefería que lo llamaran Ahmed solo son jaquecas. Se decía que el libro había sido escrito un día después de que Ahmed bebiera demasiado de ese extraño café tlaxiano tan espeso, que no solo te pone sobrio, sino que se pasa de largo y te lleva más allá de toda sobriedad, de manera que alcanzas a ver el universo real más allá de las cálidas nubes de autoengaño que los seres conscientes suelen generar en torno a ellos para no volverse locos de remate. Poco se sabe de su vida anterior a este momento, porque la página que empezaba diciendo acerca del autor presentó un bonito caso de combustión espontánea poco después de su muerte. De cualquier manera, la sección titulada Otros libros por el mismo autor indica que su única obra publicada con anterioridad se titulaba Historias humorísticas sobre gatos, por Ahmed solo son jaquecas, cosa muy significativa. Las leyendas decían que cualquier mortal que leyera más de unas pocas líneas del ejemplar original moriría loco. Eso era cierto, sin lugar a dudas. Las leyendas decían también que el libro contenía ilustraciones que podían hacer que a un hombre fuerte se le saliera el cerebro por las orejas. Probablemente eso también era cierto. Las leyendas iban aún más lejos y afirmaban que, con solo abrir el Necrotelicomnicon, la carne del hombre se caería a pedazos de su mano, y seguramente también de todo su brazo. Nadie sabía con certeza si era verdad, pero parecía lo suficientemente espantoso como para serlo, y nunca se encontró un voluntario para hacer el experimento. De hecho, las leyendas tenían mucho que decir sobre el Necrotelicomnicon, pero nada sobre los orangutanes, que, por lo que a las leyendas respectaba, podían hacer pedacitos el libro y luego tragárselo. Lo peor que le había pasado al bibliotecario después de echarle un vistazo había sido una ligera migraña y un poquito de eczema, pero eso no era motivo para correr riesgos tontos. Se ajustó el cristal ahumado del visor y pasó un dedo de cuero negro por el índice. Las palabras se retorcieron al paso del índice, lanzándole mordiscos malévolos. De cuando en cuando alzaba el trozo de película a la luz titubeante de la antorcha. El viento y la arena las habían hecho más borrosas, pero no cabía la menor duda de que había unas tallas en la roca, y no era la primera vez que el bibliotecario veía dibujos como aquellos. Encontró la referencia que buscaba, y tras un breve enfrentamiento durante el cual se vio obligado a amenazar al Necrotelicomnicon con la antorcha, obligó al libro a pasar la página. La examinó más de cerca. Gran tipo,
aquel Ahmed solo son jaquecas. Y en esa colina, según se decía, se halló una puerta que llevaba al otro mundo, y las gentes de la ciudad vieron lo visto dentro, sin conocer los horrores que acechaban entre los universos. La punta del dedo del bibliotecario pasó de derecha a izquierda por las imágenes y saltó hasta el siguiente párrafo. Porque otros encontraron la puerta de Hollywood y cayeron sobre el mundo, y durante una noche tuvieron lugar toda clase de locuras, y el caos reinó, y la ciudad se hundió bajo el mar, y todos fueron uno con los peces y las langostas, salvo los pocos que huyeron. Frunció un labio, y bajó la vista aún más por la misma página. Un guerrero dorado, que hizo retroceder a los demonios y salvó al mundo, y dijo: «Allí donde está la puerta, allí estoy también yo. Soy aquel que nació de Hollywood para guardar la idea loca». Y ellos dijeron: «Lo que debemos hacer es destruir la puerta para siempre». Y él les dijo: «Eso no podéis hacerlo, porque no se trata de una cosa, pero yo guardaré la puerta en vuestro nombre». Y ellos, que no habían nacido ayer, temiendo más al remedio que a la enfermedad, le dijeron: «¿Qué nos cobrarás por guardar la puerta?». Y él creció hasta que fue tan alto como un árbol y dijo: «Solo vuestro recuerdo, que no soy tonto. 3 veces al día recordaréis Hollywood. Si no, las ciudades del mundo temblarán y caerán, y las veréis todas en llamas». Y diciendo esto, el hombre dorado cogió su espada dorada y entró en la colina y se quedó ante la puerta, para siempre. Y los habitantes de la ciudad se dijeron unos a otros: «Es curioso, se parece a mi tío Osbert». El bibliotecario pasó la página. Pero había algunos entre ellos, tanto hombres como animales, tocados por la magia de Hollywood. Se transmite de generación en generación, como una maldición de la antigüedad. Tiemble el mundo si algún día los sacerdotes dejan de recordar al hombre dorado. El bibliotecario dejó que el libro se cerrara de golpe. No era una leyenda poco corriente. Ya la había leído antes, o al menos había leído la mayor parte, en libros mucho menos peligrosos que aquel. En todas las ciudades de la llanura de Stowe se conocían diferentes versiones. Había existido una ciudad en el pasado, perdida entre las nieblas de la prehistoria, una ciudad más grande que Ankh-Morpork, si eso era posible. Sus habitantes habían hecho algo, habían cometido algún crimen inenarrable, no solo contra la humanidad o contra los dioses, sino contra la naturaleza misma del universo. Había sido un algo tan temible que la ciudad se había hundido en el mar una noche tormentosa. Solo unas pocas personas sobrevivieron para transmitir a los pueblos bárbaros, en zonas menos avanzadas del disco, todas las artes y conocimientos de la civilización, como por ejemplo la usura y el macramé. Nadie se había tomado muy en serio semejante cuento. No era más que otro de los habituales mitos, tipo «si sigues haciendo eso te quedarás ciego», que la civilización tiende a transmitir a sus descendientes. Al fin y al cabo, la misma Ankh-Morpork se consideraba una ciudad tan malvada como era posible en una ciudad, y hasta entonces
había esquivado cualquier estilo de venganza sobrenatural. Aunque también era posible que la venganza hubiera llegado sin que nadie se diera cuenta. Las leyendas siempre habían situado la ciudad sin nombre en tiempos y tierras muy lejanos. Nadie sabía dónde estaban, ni siquiera si habían existido de verdad. El bibliotecario volvió a mirar los símbolos. Les resultaban muy familiares. Estaban en las viejas ruinas, por todo Hollywood. Azhural se irguió sobre una colina baja, contemplando la marea de elefantes que se movían por la llanura. Aquí y allá, un carromato de provisiones destacaba entre el mar de elefantes como un bote salvavidas. 1,5 kilómetros de sabana estaba siendo arrasado, convertido en terreno lodoso y desprovisto de hierba. Aunque, a juzgar por su olor, cuando llegaran las lluvias se convertiría en la franja de terreno más verde del disco. Se secó las comisuras de los ojos con una punta de la túnica. 363. ¿Quién lo habría dicho? El aire era una masa sólida que retumbaba con el barritar de 363 elefantes. Los grupos de caza y los tramperos ya los precedían, así que pronto habría muchos más. Al menos eso decía Mbu, y él no tenía la menor intención de llevarle la contraria. Eso era extraño, desde luego. Durante años había considerado a Mbu como una especie de sonrisa móvil, un chaval eficaz con una pala y un rastrillo, pero en absoluto lo que se diría un tenaz emprendedor. Y entonces, de repente, aparecía alguien que quería 1 millar de elefantes, y el muchacho alzaba la cabeza, le aparecía un brillo en los ojos, y cualquiera podía ver que bajo esa sonrisa había un quilopaquidermólogo dispuesto a mostrarse a la altura del encargo. Era extraño, sí. Puedes conocer a alguien durante toda tu vida y no llegar a darte cuenta de que los dioses lo han puesto en este mundo para guiar a 1 millar de paquidermos. Azhural no tenía hijos. Ya había tomado la decisión de dejarle todo lo que poseía a su ayudante. En aquel momento, todo lo que poseía eran 363 elefantes y una increíble cantidad de deudas. Pero lo que contaba era la intención. Mbu corrió sendero arriba para reunirse con él. Llevaba el portapapeles firmemente sujeto bajo un brazo. «Todo preparado, jefe», le informó. «Solo falta que des la orden». Azhural se irguió en toda su estatura. Contempló la marea de cuerpos grises, los baobabs lejanos, las montañas color púrpura. Ah, sí, las montañas. Había tenido sus dudas con respecto a las montañas. Se las transmitió a Mbu, que dijo: «Cuando lleguemos, las cruzaremos con puentes, jefe». Azhural le informó de que en las montañas no había ni un solo puente, pero el muchacho lo miró con firmeza a los ojos y se limitó a replicar: «Primero construiremos los puentes y después los cruzaremos, jefe». Mucho más allá de las montañas se encontraba el mar circular, y Ankh-Morpork, y aquel lugar llamado Hollywood, lugares lejanos, con nombres exóticos. Un viento sopló por la sabana, llevando tenues susurros incluso allí. Azhural alzó su cayado.
Quedan 700 kilómetros para llegar a Ankh-Morpork, dijo. Tenemos 363 elefantes, 50 carros de forraje. Está a punto de soplar el monzón y llevamos unas cosas raras, como de cristal, solo que oscuras. Unas cosas raras de cristal oscuro delante de los ojos. No consiguió terminar la frase. Frunció el ceño como si acabara de escuchar su propia vocecita interior y no la hubiera entendido muy bien. El aire pareció brillar. Advirtió que Mbu lo miraba. Se encogió de hombros. «Vamos», dijo. Mbu se llevó las manos a la boca formando bocina. Se había pasado la noche preparando un grito adecuado para abrir la marcha. «Sección azul, al mando del tío Ngru. Adelante», gritó. «Sección amarilla al mando de la tía Gugul. Adelante. Sección verde al mando del primo segundo Casca. Adelante». Una hora más tarde, la sabana al pie de la baja colina había quedado desierta, si se exceptuaba la presencia de 1000 millones de moscas y un escarabajo pelotero que no daba crédito a su suerte. Algo hizo plop en el polvo rojo, creando un pequeño cráter. Y otra vez. Y otra. Un rayo hendió el tronco del baobab más cercano. Empezaron las lluvias.